Hola cinéfilos y cinéfilas, por fin se ha estrenado la esperada secuela de Rebel Moon parte 2, La guerrera que deja marca, del director Zack Snyder. En esta oportunidad, la película nos narra que Korra y los guerreros rebeldes deberán ayudar y entrenar al pueblo de Belt para enfrentar las fuerzas implacables de Mundo Madre, lideradas por un enemigo al que creían haber derrotado, el almirante Atticus Noble. Antes de continuar, quiero aclarar que no soy crítico de cine, por lo que solo pretendo compartir mi opinión respecto a lo que me pareció la película y que toda opinión es igualmente válida, por lo que espero que me dejen saber en la caja de comentarios su propia opinión. Así que retomando, si les soy sincero, tenía una mayor expectativa con esta nueva entrega, a diferencia de la primera parte, que aunque en su momento me resultó una producción correcta y entretenida, la pude disfrutar porque no esperaba mayor cosa de ella. Con esta segunda parte me siento un poco en conflicto, porque creí que iba a estar mucho mejor, pero lamentablemente hay ciertas cosas que se balancean más hacia lo negativo, dejando cierto sinsabor. Por un lado, el primer acto de la película se desarrolla de forma lenta, y aquí hay cosas que no me convencen, según lo planteado por el argumento, ya que la forma en que se desarrolla el guión y las circunstancias no ameritan que las actividades que deben realizar las cumplan en un tiempo tan limitado, dando como resultado que el primer acto se sienta bastante incoherente y hasta inverosímil. Ahora, cuando llega el momento de la acción, algunas de sus escenas terminan por ser mediocres, debido al mal montaje de las mismas, dando pena ajena, porque sencillamente en la mayoría de las escenas de acción no le dan ni al mundo hinchado, provocando que sea muy obvio las conveniencias en la historia. Y es que se nota la falta de una coreografía mejor planteada que permita que las escenas de acción, como el apartado visual, se puedan complementar, porque en parte se siente casi que desperdiciado el buen trabajo técnico y visual que hace el director, y más porque en esta oportunidad hizo un mejor trabajo, con el uso de la cámara lenta, algo que es muy favorable. Por otra parte, las actuaciones fueron correctas, dándonos a conocer un poco más sobre sus motivaciones, y en mi opinión es de destacar la interpretación de Sofía Boutella, quien logra ser un personaje creíble además de fuerte como vulnerable, siendo ella quien logre mantener la película. Caso contrario a lo que me pasó con el villano, que aunque en la primera entrega me gustó, en esta ocasión me resultó muy plano y típico cliché de personaje, bajando el nivel, además de ofrecer una actuación más torpe e ingenua. En general, Rebel Moon Parte 2 es una película que se disfruta, pero que a la final no termina por convencer del todo, porque en lo personal siento que le faltó algún giro o factor sorpresa, que realzara la historia para que llegara a ser interesante, y más, porque al estar enfocada en un estilo de género western, obviamente llevado a la ciencia ficción, se siente bastante predecible, ya que de igual manera sabes a lo que vas. Por lo tanto, siento que este tipo de historias deben tener algo que de verdad impacten aprovechando la libertad creativa que poseen, y más aún cuando se nota que esta producción funciona como intermedio para una posible nueva entrega. Para terminar, ya sabes que si este video fue de tu agrado, dale me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y comparte para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Sin más, gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima. Chao.